Aspecto jurídico. El aspecto jurídico del comunismo, como ideología política y económica, implica una transformación radical del derecho, de la noción de justicia y de los derechos individuales. Bajo el comunismo, el sistema jurídico se convierte en un instrumento de control y represión del Estado, y se desvincula completamente de la protección de los derechos fundamentales de los individuos. En primer lugar, en los regímenes comunistas, el concepto de derechos humanos es profundamente distorsionado. Mientras que en una sociedad libre los derechos individuales son inherentes al ser humano y deben ser protegidos frente a la agresión de otros individuos o del propio Estado, en los sistemas comunistas los derechos son concebidos en función del colectivo. Los derechos de propiedad, por ejemplo, son eliminados o radicalmente transformados. La propiedad privada es considerada una herramienta de opresión, y todos los bienes deben ser gestionados colectivamente por el Estado, que actúa como representante del pueblo. Este enfoque conlleva la centralización absoluta del poder en manos del Estado, que asume el monopolio de la toma de decisiones jurídicas, la elaboración de leyes y su aplicación. Los tribunales, lejos de ser independientes, se convierten en apéndices del aparato estatal y son utilizados para mantener el orden según la ideología oficial. Las leyes, en lugar de garantizar la libertad, la igualdad ante la ley y la propiedad privada, se diseñan para garantizar la perpetuidad del poder del partido y la implementación de su proyecto totalitario. En cuanto al sistema judicial, el comunismo ha sido históricamente caracterizado por la falta de independencia judicial y por la subordinación de los jueces al poder político. En lugar de basarse en un sistema de justicia que proteja los derechos individuales y limite el poder del Estado, los tribunales comunistas son instrumentos del régimen para asegurar la conformidad ideológica y eliminar a los opositores. Los juicios son, en muchos casos, totalmente arbitrarios y carecen de las garantías procesales fundamentales como el derecho a la defensa, el juicio imparcial y la presunción de inocencia. Los juicios políticos, que se utilizan para perseguir a disidentes, intelectuales, activistas o incluso ciudadanos comunes acusados de enemigos del pueblo, son una característica común de los regímenes comunistas. Ejemplos paradigmáticos de esto incluyen las purgas estalinistas en la Unión Soviética, donde miles de personas fueron arrestadas, sometidas a juicios falsos y ejecutadas o enviadas a campos de trabajo forzado por ser consideradas traidores del Estado. En estos regímenes, el sistema legal se convierte en una herramienta para eliminar la disidencia, la diversidad de opiniones y cualquier tipo de resistencia a la autoridad del partido. Una de las principales características jurídicas del comunismo es la abolición del derecho de propiedad privada. Según los principios marxistas, la propiedad privada es vista como una fuente de explotación y opresión, y la única forma de alcanzar la igualdad social es mediante la socialización de los medios de producción. Esto lleva a la confiscación masiva de tierras, viviendas, empresas y otros bienes privados, que pasan a ser controlados por el Estado. El derecho de propiedad, en este contexto, desaparece, y las personas se convierten en propietarios solo en un sentido teórico, ya que el Estado determina la distribución de los bienes según lo que considere necesario para el bien común. Además, la libertad contractual es también eliminada. En una economía comunista, el intercambio libre y voluntario entre individuos se sustituye por un sistema de planificación centralizada, donde el Estado decide qué se produce, cómo se produce y quién recibe qué bienes. Esto destruye cualquier tipo de autonomía económica individual, ya que las decisiones que afectan a la vida de las personas no dependen de su elección, sino del aparato burocrático estatal. Los contratos, que en una economía de mercado sirven para establecer acuerdos voluntarios entre partes, en el comunismo son reemplazados por órdenes del gobierno que imponen condiciones de trabajo, salarios y producción. El sistema jurídico en un régimen comunista también se caracteriza por la falta de derechos laborales genuinos. Aunque se presentan como defensores de la clase trabajadora, en la práctica los regímenes comunistas han sido responsables de la explotación y la opresión de los trabajadores.
La eliminación de la propiedad privada y la planificación centralizada conducen a una total dependencia de los trabajadores del Estado, que decide dónde, cómo y en qué condiciones deben trabajar. El derecho a elegir libremente el empleo, a negociar condiciones laborales o a cambiar de trabajo es prácticamente inexistente en estos sistemas. En términos de libertad religiosa, los regímenes comunistas han mantenido una postura antagónica hacia las religiones. En lugar de respetar la libertad de culto y de conciencia, han perseguido activamente a las comunidades religiosas. Iglesias, mezquitas, sinagogas y otros lugares de culto han sido objeto de represión, y las prácticas religiosas han sido criminalizadas o severamente limitadas. Esto refleja una clara violación de los derechos humanos más básicos, como la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Desde la perspectiva libertaria, el comunismo representa un ataque directo a los principios del derecho natural y del Estado de Derecho. Al eliminar la propiedad privada, destruir la autonomía individual y concentrar el poder en manos del Estado, el comunismo socava las bases mismas del orden jurídico y de la justicia. En lugar de proteger a los individuos, el sistema jurídico comunista se convierte en una herramienta de control totalitario que suprime la libertad y los derechos fundamentales. En resumen, el aspecto jurídico del comunismo no solo implica la creación de un sistema legal autoritario y represivo, sino también la eliminación de los derechos fundamentales, la propiedad privada y las libertades civiles. El derecho deja de ser un medio para garantizar la paz y la justicia, y se convierte en un instrumento de opresión que garantiza la perpetuidad del poder comunista. Esta es una de las razones por las cuales el comunismo, en sus diversas manifestaciones históricas, ha fracasado en su promesa de liberar a las masas y ha generado en su lugar sistemas jurídicos profundamente injustos y represivos. Muchas gracias por acompañarnos, recuerda dar like si te gustó y suscribirte.